Hola chicos, nuevamente aquí con ustedes. Bienvenidos al tema de la materia de Ciudad de México, la entidad donde vivimos, ¿de acuerdo? Y el tema que el día de hoy tocaremos será la conquista, la colonización y el virreinato. Empecemos por recordar, ¿sí?, cada uno de estos movimientos en nuestra vida. La conquista y la colonización. La conquista se refiere principalmente al sometimiento del Estado mexica o azteca. Recuerden que estos son dos nombres válidos. Logrado por Hernán Cortés a favor del Imperio Español entre los años 1518 y 1520. El 13 de agosto de 1521, después de varias luchas, México Tenochtitlán cayó en poder de los conquistadores españoles. Anteriormente, Hernán Cortés había sido derrotado y les recuerdo que fue cuando fue a llorar su derrota al árbol de la noche triste. ¿De acuerdo? Ese árbol aún existe hasta nuestros días. El periodo conocido como la colonia o virreinato empieza en el siglo XVI, cuando se funda la Nueva España, que es el nombre que los conquistadores le dan a la actual Ciudad de México. ¿Cuáles fueron las causas que favorecieron esta conquista de México Tenochtitlán? Bueno, la principal, les recuerdo, que fue el gran poder que tenían los aztecas y sometían a los pueblos vecinos para darles algún tributo. Entonces, esos pueblos se aliaron con los conquistadores y por eso logran someter a los mexicas. Ellos traían armas de fuego con el uso de pólvora y nuestro pueblo prehispánico solamente tenía armas de manuales. Otra de las causas que les ayudaban a que ellos lograron ese sometimiento fueron el uso de caballos, que para los indígenas era nuevo. Y otra, la que ya habíamos comentado, la que les impactó a los indígenas, era que ellos pensaban que Hernán Cortés era un dios por ser rubio. Y entonces eso hacía que ellos mantuvieran un diálogo y hasta una actitud de sometimiento del emperador para hacer lo que les pedía. ¿De acuerdo? Ok, ahora los invito a escuchar con mucha atención la siguiente información. Hijo de Martín Cortés y de Catalina Pizarro Altamirano, Hernán Cortés nació en Medellín en 1485. Durante su juventud estudió durante 2 años en Salamanca, ciudad en la que obtuvo una formación en leyes que le fue muy útil durante toda su vida. Sin terminar sus estudios, regresó al seno familiar, donde permaneció poco tiempo. Pronto dejó el ambiente familiar para dar el salto al nuevo mundo. En el Caribe hizo valer sus habilidades y observó de qué modo se desenvolvían los hombres ávidos de fortuna y fama mientras acrecentaba su hacienda esperando su momento. Hombre de prestigio, Cortés llamó la atención de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, que le confió una expedición con la que trataba de reponerse de los reveses sufridos por Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. De Cuba salieron alrededor de 550 soldados, entre ellos 32 ballesteros y 13 escopeteros. Al ejército han de sumarse 200 indios y algunos esclavos negros, junto a cierto número de indias de servicio. A bordo de los navíos viajaron 10 cañones de bronce, 4 falconetes y 16 caballos. En aquel contingente se había incorporado un importante número de participantes en las 2 expediciones, hombres descontentos que en las playas de Veracruz dieron a Cortés el respaldo para fundar un cabildo y enviar desde allí documentos y joyas al rey Carlos I. La ruptura con Cuba se había consumado para dar comienzo a la incursión en el imperio dominado por Moctezuma, cuyos emisarios tomaron contacto con los barbudos de inmediato. En el litoral se produjo la primera batalla, la de Centla, en la que algunos creyeron ver al apóstol Santiago combatiendo del lado cristiano.
También allí Cortés mandó barrenar y desmantelar la mayor parte de su flota para impedir que la facción que quería regresar a Cuba pudiera hacerlo. Con el paso del tiempo, a aquella trascendental decisión se le añadieron las llamas que completan la imagen mítica de Cortés quemando sus naves. Desde la costa, los españoles penetraron y comenzaron a establecer alianzas con los pueblos tributarios de Tenochtitlán. La primera de ellas se hizo con Zempoala. Sin embargo, la decisiva fue la que sellaron con los mayores enemigos de los mexicas, los tlaxcaltecas, principales aliados de los españoles durante la conquista. Mientras todo esto ocurría, Moctezuma alternaba ofrendas con las que trataba de disuadir a aquellos hombres de entrar en su ciudad con estrategias bélicas. En la ciudad sagrada de Cholula, el emperador había previsto acabar con los españoles. Cortés, viendo las señales de una posible emboscada, se adelantó e hizo un baño de sangre entre la nobleza cholulteca. La conmoción de aquella matanza allanó el camino de los castellanos que cruzaron entre volcanes y se dirigieron a la capital del imperio, donde fueron recibidos fastuosamente. La ciudad lacustre de Tenochtitlán les impresionó hondamente. Era tan bella como peligrosa, pues la isla, dentro de un lago comunicado por calzadas interrumpidas por puentes levadizos, permitía dejar aislados a sus visitantes. Temerosos de ello, los españoles secuestraron a Moctezuma, que ya había atacado a los blancos en su retaguardia. Durante meses, Cortés y Moctezuma convivieron dentro del palacio de Axayácatl. Sin embargo, aquella calma quedó rota con la llegada a la costa de los hombres de Velázquez, encabezados por Pánfilo de Narváez. Aquellos españoles pronto establecieron pactos con Moctezuma, que seguía conservando mucho de su poder. Era preciso neutralizar a aquellos españoles que amenazaban lo logrado hasta ese momento, por lo que Cortés abandonó la ciudad dejando en ella a Pedro de Alvarado. La victoria cayó con facilidad del lado extremeño, que usó de toda su astucia para desactivar a Narváez. Con muchos de los soldados de este incorporados a su tropa, Cortés no tuvo tiempo para paladear su victoria, pues en la capital, Alvarado, temiendo un ataque, había masacrado a la nobleza mexica. A partir de entonces, la calma abandonó a los españoles, que se vieron asediados en su palacio. De nada sirvió hacer salir a Moctezuma a la azotea para amansar a sus súbditos. El emperador, que había perdido su poder, fue abatido de una pedrada. Muerto Moctezuma, Cortés dispuso la huida de la ciudad, que se produjo durante la que pasó a la historia como la Noche Triste. En ella, gran parte del ejército español y de los aliados tlaxcaltecas murieron en los pasos de la calzada de Tacuba a manos de los mexicas. Golpeados por aquel revés, los españoles fueron capaces de vencer en la batalla de Otumba y de regresar a Tlaxcala, donde fueron atendidos. Un factor añadido, una epidemia para la que los naturales no tenían defensas, comenzó a propagarse. En Tlaxcala, Cortés diseñó un contragolpe anfibio. Allí dio orden de confeccionar unos bergantines que debían navegar por la laguna en apoyo de la infantería y la caballería. Así se hizo. Bajo las órdenes de Martín López, se cortó la madera y se elaboraron las piezas que, a hombros de los indios, se llevaron a la orilla del lago Texcoco, donde se armaron los bergantines. La ofensiva final sobre Tenochtitlán combinó las acciones en las calzadas con el apoyo de aquellos barcos para los que las canoas no eran rival. Poco a poco el ejército español, aumentado por un creciente número de aliados, fue encerrando a los bravos mexicas, que fueron capaces de hacer mucho daño antes de su rendición, causada en gran medida por el desabastecimiento y las enfermedades. El 13 de agosto de 1521, después de más de 2 meses de asedio en los que la ciudad quedó arrasada, el último emperador, Cuauhtémoc, fue apresado mientras trataba de huir a bordo de una canoa. Seguramente después de ver el video recordaron muchos de los datos históricos ya platicados. Muy bien, ahora continuemos con el virreinato, como ya se los había mencionado anteriormente, que inició en el siglo XVI. Después de la conquista, Nueva España fue gobernada por un representante del rey de España. Recuerden que Nueva España era aquí en México y España era del otro lado del mundo, ¿de acuerdo? En esa época se establecieron las encomiendas y los latifundios, que eran propiedades que pertenecían a un solo dueño.
Y la población estaba dividida en clases sociales, ¿la recuerdan? Españoles o peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y la clase más baja, que eran los negros y que eran tratados como esclavos. Su economía se basaba principalmente en la minería y se profesaba la religión católica impuesta por los conquistadores que trajeron frailes para enseñarnos esa religión católica. Sus actividades económicas estaban basadas en la explotación de la plata principalmente. Recuerden que comentábamos que había muchas minas. En la agricultura y se cultivaba maíz, frijol, chile, trigo, vid y olivo. Vid era la uva. La ganadería, donde se criaban las vacas, caballos y cerdos, y los obrajes, que era la artesanía. Se producían telas de algodón y lana. Y eso fue lo que ayudó a que se produjeran muchos cambios en la vida cotidiana, ¿de acuerdo? Lo que les quiero comentar es que la agricultura se desarrolló en algunos estados vecinos, como era Puebla y Morelos. Y la minería en Pachuca, donde hay muchas minas. Recuerdan que hasta hablábamos de los paquis, que era muy rico, que era la comida que se llevaban los mineros porque duraban mucho tiempo, entonces eso era. Pero también en Guanajuato, en San Luis Potosí, se extraía plata en su mayoría de esas minas, ¿de acuerdo? Y bueno, para terminar, los dejo con un video. Espero que pongan mucha atención, ya que en la próxima sesión nos veremos y haré varias preguntas que estará basado en toda esta información. Les recuerdo que esto es un repaso y es para poder retomar el tema siguiente. Fue un placer haberlos visto, chicos. Nos vemos en la próxima sesión de trabajo y muchas gracias por su atención. Minería. La obtención de oro y plata fue uno de los objetivos de los viajes de exploración y conquista y de la consecuente expansión española. Así, desde el siglo XVI se exploraron varios territorios americanos y se descubrieron yacimientos de plata y oro. Al poco tiempo, la minería se convirtió en la actividad más importante del virreinato y se integró al comercio internacional, lo que impulsó las otras actividades económicas novohispanas. Esta actividad económica favoreció el desarrollo del norte de Nueva España, pues la búsqueda de nuevos yacimientos y la explotación de minas lo transformaron en una región económica muy importante, con una composición social integrada en su mayoría por criollos y mestizos, y en menor medida por indígenas y españoles. Los españoles introdujeron en América nuevas plantas y semillas para la agricultura, lo cual diversificó el cultivo mesoamericano. La agricultura también cambió con la nueva tecnología, es decir, con el empleo de herramientas que se utilizaban en Europa, como el arado, los azadones, las hoces, las palas, las tenazas y los molinos, así como el uso de animales de tiro. A pesar de que se introdujeron numerosos productos agrícolas, varias especies locales conservaron su importancia. Por ejemplo, el maíz, que se volvió el primer producto comercial, el agave, que se usaba para producir fibras y bebidas alcohólicas, y el maguey, para preparar el pulque. Ganadería. Los españoles trajeron a América varias especies de animales, tanto para actividades agrícolas y mineras como para su alimentación.
Durante el virreinato hubo ciertas restricciones para el uso y la posesión de ganado mayor, como vacas y caballos, pero con el tiempo los indígenas incorporaron la crianza de ganado menor, como cabras, cerdos y borregos, y el pastoreo a sus actividades cotidianas. Desde las primeras décadas del siglo XVI, las condiciones climáticas y geográficas favorecieron la producción ganadera. Como consecuencia, los precios de la carne y la leche y sus derivados fueron accesibles para más personas. Incluso la dieta de los indígenas se transformó, pues agregó el consumo de cerdos y gallinas. También la crianza de borregos permitió una importante producción de lana, lo que posibilitó la fabricación de telas, particularmente en el centro del territorio de Nueva España. El caballo fue uno de los animales traídos por los españoles que más influyó en la vida cotidiana. Desde su llegada, fueron indispensables para que los conquistadores recorrieran la amplia extensión del territorio. En esa época, su caballo era muy importante, dado que lo utilizaban para participar en torneos, corridas de toros, juegos, cabalgatas, precesiones, paseos por la plaza y para cortejar a las damas. Comercio. Los productos ganaderos, agrícolas y mineros de Nueva España se distribuían mediante el comercio interno y externo. Al interior del territorio, la producción se vendía en tianguis y plazas, y se distribuían gracias a los arrieros, quienes comúnmente eran hombres fuertes y rudos, porque tenían que defender las mercancías que transportaban de posibles asaltos. Además, se dice que eran muy honrados. En Nueva España había una intensa actividad económica, por lo que se conformaban regiones especializadas en el intercambio de ciertos productos. Los sitios con mayor actividad comercial eran los puertos, especialmente dos, Veracruz y Acapulco.